Shalom, hermanos. ¿Cómo están en este Shabbat? Espero que estén gozando de una gran salud. Amén. Que el Abba los tenga bendecidos, gozando en este Shabbat. Shabbat Shalom, hermanos y hermanas, pueblo de Israel que está por el norte y por el sur, por el este y por el oeste. Pues en este Shabbat toca la parashá Miket. Y esta parashá está comprendida en Génesis, capítulo 41, verso 1 hasta el 44, verso 17. Amén. Por eso, antes vamos a hacer una bendición antes de comenzar la lectura de la Torá. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu ve'mitzvotav etzivanu laxov divrei Torah be'shem Yeshua HaMashiach melech de Israel. Amén y amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos en las palabras de su Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach melech de Israel. Amén. Resumen de esta parashá, de todo lo que vamos a estar hablando. Faraón tuvo 2 sueños y llamó a todos los magos de Mizraim, Egipto, que le interpretaran esos sueños, pero no hubo alguien que pudiera hacerlo. El copero se acordó de Yosef, al fin se acordó el copero, cuando interpretó su sueño en la cárcel, lo cual dice a Faraón, quien hace traer a Yosef a su presencia para que le interprete sus sueños. Paró le cuenta los sueños a Yosef, quien se los interpreta y le dice que vendrán 7 años de gran abundancia en Mizraim, Egipto, pero después habrá 7 años de escasez que harán olvidar la abundancia presente de esos 7 años de abundancia por cada causa del hambre. Yosef le sugiere a Paró, que se prevea de un hombre sabio que administre la tierra durante la época de abundancia para cuando venga la escasez. Paró elige a Yosef, fíjese muy bien, de la cárcel, de no ser nadie, de no tener nada, pasa a ser virrey. Uno menos abajo, ¿sí?, del mero Paró. Virrey. ¿Sí? Entonces, Paró elige a Yosef para el cargo, siendo solo menor que él mismo, haciendo que sea honrado por el pueblo. Efectivamente hubo una gran abundancia y Yosef reunió el alimento para la época de escasez. Le fue puesto el nombre Sanapanea. Y tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, Manashe y Efraín. Cuando vino la época de hambre, solo en Mizraim hubo pan. Y venían a comprar a Yosef, ¿sí? Jacob escuchó que había pan en Mizraim, por lo que envía a sus hijos a comprar alimentos. Pero no vio a Benjamín. Cuando llegaron, se inclinaron y Yosef los reconoció.
pero los trató de espías. Ellos le dicen que solo van a comprar alimentos y también que tienen a su padre y a un hermano. José los pone presos y les dice que traigan a su hermano menor. Ellos reconocen su anterior pecado con José, quien les entendió lo que hablaban sobre ello. Simón es tomado preso y ellos son enviados con sus sacos llenos. Y además, hermanos, el dinero de cada uno en su saco. Todo ello es contado a Jacob por sus hijos, quienes le dicen que deben de llevar a Benjamín, a lo que se opone. Ellos le explican que es mejor enviar a su hijo menor, por lo que finalmente accede, dando doble porción de dinero y algunos obsequios para José, sin saber aún que era su hijo. Cuando llegan, relatan a José sobre el asunto del dinero, pero él los conforta llevando a Simón con ellos. Cuando reconoce a Benjamín, se retira a llorar, pero vuelve donde sus hermanos, con quienes se sienta a comer, dando una porción mucho mayor a Benjamín. José ordena que se devuelva el dinero a sus hermanos en sus costales y se ponga su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando ellos salen, José ordena a su mayordomo que los alcance y los detenga porque han robado su copa. Al hacer esto, los hermanos de José permiten que sus sacos sean revisados y se encontró la copa en el saco de Benjamín. Ellos entonces, hermanos, se devuelven y se muestran arrepentidos por sus faltas, y José les dice que quien tenía la copa en su poder será su siervo. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en esta porción, en esta parashá, en este midrash. José interpreta los sueños de Faraón, ¿sí? 41:1. Y aconteció que al final de 2 años, José tuvo que estar en la cárcel durante 12 años en total. Esto alude a que el Mashiach ben José tenía que sufrir y que morir por las 12 tribus de Israel. Una alusión. Los 2 años también hacen alusión a la resurrección de Mashiach después de los 2 días, como está escrito en Oseas capítulo 6, verso 2, que dice: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Nótese, hermanos, los 2 días hablan incluso del resurgimiento, no solamente del Estado de Israel, después de casi 2000 años de no existir, sino del resurgimiento de las 10 tribus perdidas de la casa de José. Como José fue sacado de la cárcel al final de 2 años, así sus descendientes serán sacados de entre las naciones al final de 2000 años para volver a tomar su lugar dentro de Israel. La palabra hebrea, hermanos, traducida como al cabo, es miket, como se llama la palabra, la parashá. Sí, miket, y significa al final, sí, al cabo. Significa al final o al cabo. Esto nos enseña que los sueños de Faraón están hablando no solamente de lo que pasó al final de los 2 años,
más de cárcel que José tuvo que sufrir en la cárcel, sino también de lo que va a pasar al final de los 2000 años de la era mesiánica. La muerte del panadero, hermanos, y la resurrección del copero antes de los 2 años hablan de la muerte y resurrección de Mashiach antes de los 2000 años. Y como el copero se volvió de José durante 2 años, así Yeshua ha sido ignorado por gran parte del pueblo judío y el resto del mundo durante 2000 años. ¿Sí? Durante 2000 años. Así que depende de usted y de mí de que Mashiach venga pronto. No nos olvidemos de esa sangre preciosa que fue derramada en el madero. Amén. Y también, hermanos, al final de 2 años, José es levantado para ser virrey, gobernante de toda la nación después del faraón. Esto nos enseña que Yeshua ben José será puesto como gobernante sobre todas las naciones de la tierra al final de 2000 años, después de su muerte y resurrección. La repetición de la palabra despertó en hebreo es yakat, yakat. En los versos 4, 7 y 21, que se parece a ket, final, ket es final, que está en el verso 1, también nos muestra que los sueños de Faraón traen un mensaje para los últimos tiempos. La repetición del relato de los sueños es también una indicación de que no se refiere solamente al tiempo de Yosef, sino también al final de este siglo. En relación con la segunda venida y reinado de nuestro Mashiach Yeshua ben Yosef. Mire lo que sigue diciendo aquí en el capítulo 41, verso 14 de Bereshit. Entonces Faraón mandó llamar a Yosef y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiar sus vestidos, vino a Faraón. La palabra hebrea, hermanos, que fue traducida como calabozo es bor, B-O-R, y significa hoyo, pozo. Es la misma palabra que se encuentra en el capítulo 37, verso 24. Como ya hemos dicho antes, esto habla de la muerte de Mashiach, tanto por el pueblo de Israel como por el mundo gentil. Lo sacaron. Habla de la resurrección de Mashiach. Lo sacaron. El Mashiach no salió de la muerte mediante su propia fuerza. Fue resucitado por el Abba, por el Padre, como está escrito en Hechos capítulo 2, verso 24, que dice así: a quien Elohim resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Miren, Hechos capítulo 2, verso 32 está escrito: y a este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí? En Romanos capítulo 10, verso 9 está escrito que si confiesas con tu boca a Yeshua por Adón y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? Las traducciones a Reina Valera y las Biblias, por ejemplo, la de las Américas, lamentablemente no han traducido el texto griego correctamente. En prácticamente todos los lugares donde habla de la resurrección se ha traducido como resucitó y no fue resucitado, como realmente dice el texto griego en la mayoría de las veces. No es que Yeshua se haya
resucitado en sí mismo, no tenía poder para ello, sino el Padre fue el que le levantó de entre los muertos. Aprisa, la palabra aprisa. La resurrección fue algo que pasó sumamente rápido, según Zacarías capítulo 3, verso 2, donde está escrito: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Sí. Afeitarse. Afeitarse. Esto alude al yeser hara, la inclinación al mal, que fue eliminado por la resurrección de Mashiach. El pecado entró en el mundo por medio de un acto físico. Cuando el primer hombre tomó el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, por medio de la boca entró la semilla del mal en el cuerpo del hombre. Por esto, la sede del pecado está en el cuerpo humano. Ya he hablado, por ahí está un audio, lo que es la serpiente en el ser humano. Recordemos que en la creación, tanto el lava como el bien y el mal todavía no estaban dentro del ser humano, pero una vez que ellos comieron del fruto prohibido, entraron los dos en el ser humano, la serpiente y el bien. Aunque el pecado haya afectado tanto al alma como al ruaj del hombre, el lugar donde el pecado habita en el hombre es el cuerpo, como está escrito en Romanos capítulo 7, verso 17 al 23, que dice: así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la Torah de Elohim. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Sí, entonces está en nuestra carne, hermanos. En Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y en Romanos capítulo 8, verso 10 está escrito: y si Mashiach está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el ruaj está vivo a causa de la justicia. Yeshua, hermanos, tomó nuestros pecados, no en su alma ni en su ruaj, sino en su cuerpo, como está escrito en primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, que está escrito y dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos a los pecados y vivamos a la justicia.
porque por sus heridas fuisteis sanados. Aleluya. Así que el pecado estaba en la parte más externa de Mashiach Yeshua cuando murió, hermanos. Hay varios ejemplos en las escrituras que hablan de rasurarse el cabello, para purificarse, los cuales aluden al momento de la purificación de Mashiach, del pecado, ¿sí? De nuestro pecado que estaba en su cuerpo. Por ejemplo, en Vayikra, Levíticos capítulo 14, verso 8 está escrito, que dice: luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Y en Números capítulo 8, verso 7 está escrito también, hermanos. Dice: así harás con ellos para su purificación, rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo. Laven sus ropas y quedarán purificados. Aleluya. Cambiar los vestidos, hermanos. Esto habla del momento cuando el viejo hombre fue eliminado, simbolizando en las ropas viejas sucias. Y el nuevo hombre fue creado mediante la muerte y resurrección de Mashiach, como está escrito en Zacarías capítulo 3, verso 3 al 4, que dice: y Yahoshua, sí, fíjense lo que dice, estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del Malaj. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Aleluya. Mire lo que dice en Lucas capítulo 15, verso 22, está escrito: pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestido, y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. En 1 Corintios capítulo 15, verso 42 al 54 está escrito también, que dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible en la vieja ropa, se resucita un cuerpo incorruptible, la nueva ropa. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual, hermanos. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es de los Shamaim. Como es el terrenal, así también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Así que si Mashiach es celestial y venimos a ser hermanos y hijos de Elohim, los que practicamos sus palabras, pasamos a ser espirituales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, la vieja ropa, traeremos también la imagen del celestial, la nueva ropa. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim. ¿Sí? Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto es mortal, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Sí? Devorada ha sido la muerte en victoria. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 2 al 3. Está escrito: pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aleluya. Depende de usted y de mí, hermanos, que cambiemos este estatus carnal por uno espiritual. Miren, en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 también está escrito, que dice: porque nuestra ciudadanía está en los Shamaim, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Adón Yahshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y en Romanos, hermanos, capítulo 6, versos 5 al 6 está escrito, que dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Sí. Vino a Paró. De la misma manera, Mashiach, después de haber sido resucitado, fue elevado hasta lo sumo y presentado ante el Padre Celestial para servirle como sumo Cohen, según el orden de Melquisedec, como está escrito en el Salmo 110, del 1 al 4, que dice: Salmo de David, dice el Adón a mi Adón: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. El Todopoderoso ha jurado y no se retractará: tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en 1 de Pedro capítulo 3, verso 22 está escrito: quien está a la diestra de Elohim, habiendo subido a los Shamaín, después de que le había sido sometidos los Malachim, autoridades y potestades. Aleluya. En Filipenses capítulo 2, verso 9 está escrito: por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. En el 41:25 está escrito de Bereshit, dice: entonces José dijo a Faraón: los dos sueños de Paró son uno. El Elohim ha anunciado a Paró lo que él va a hacer durante la vida de Paró. El 41:28 de Bereshit dice: esto es lo que ha dicho a Paró Elohim. Ha mostrado a Paró lo que va a hacer en los últimos tiempos. En el 29 y 30, versos 29 y 30 del capítulo 41 de Bereshit dice: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Misraim, y después de ellos vendrán 7 años de hambre,
y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Misraim, y el hambre asolará la tierra, como los 2 últimos años del cautiverio de José fueron contados desde la muerte y reinstalación de los 2 siervos del rey de Misraim. Así también los 2000 años finales de esta era son contados a partir de la muerte y resurrección de Mashiach Yeshua. Al final de los 2000 años parece que habrá 7 años de abundancia económica, posiblemente en todo el mundo, y luego vendrán 7 años de tribulación. Los últimos 7 años corresponden a las últimas de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Durante ese tiempo habrá persecución contra los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, como está escrito en Revelaciones capítulo 12, verso 17, que dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer es Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Durante este tiempo, hermanos, habrá una gran hambre de la palabra del Todopoderoso en la tierra de Israel, como está escrito en Amos capítulo 8, verso 11 al 14, que dice: he aquí vienen días, declara el Shaddai, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Yahweh, Baruch Hashem, y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra de Yahweh, Baruch Hashem, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Shomron y dicen: viva tu Elohim, oh Dan, y viva el camino de Beersheba, caerán y nunca más se levantarán. Aleluya. Vemos, hermanos, que los idólatras no van a encontrar la palabra del Todopoderoso, porque no la buscan donde está, en Jerusalén, sino en las religiones falsas de este mundo. Pero sí habrá un grupo inmensamente grande que se sabrá dónde encontrar la palabra del Shaddai. En ese tiempo, hermanos, como está escrito en Zacarías capítulo 8, verso 20 al 23, así dice el Shaddai de los ejércitos: y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra, diciendo: vamos sin demora a implorar el favor de Yahweh, Baruch Hashem, y a buscar a Yahweh, Baruch Hashem, a Yahweh de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Yahweh, Baruch Hashem, a Yahweh de los ejércitos, en Jerusalén, y a implorar el favor de Yahweh, Baruch Hashem. Así dice Yahweh de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Aleluya. Así que preparémonos usted y yo, hermano. Mire, hermano, aquí hay algunas cosas sumamente interesantes. Vemos que muchos pueblos y naciones poderosas van a buscar al Todopoderoso en Jerusalén en aquellos días, que es una referencia a los últimos tiempos. Luego
habla de 10 hombres de todas las lenguas, fíjese, todas las lenguas de las naciones, o sea que no solamente es el hebreo, que van a asir del vestido, ¿sí? El vestido de un judío y pedir ayuda espiritual. Los 10 hombres aluden a las 10 tribus perdidas entre las naciones gentiles que van a aparecer en este tiempo. Hoy en día hay un hervidero de busca de la palabra. Ellos van a ir a aquellos judíos que caminan con el Todopoderoso. ¿Cómo es caminar con el Todopoderoso, hermanos? Cumpliendo, obedeciendo sus palabras. Es decir, a los judíos que siguen a Yeshua, que es el camino, las 10 tribus de la casa de Yosef, se unirán a la casa de Yahudá para ser instruido en la Torá de Moshe, como es explicada, ¿sí?, por el Rebe Yeshua, nuestro Mashiach, y sus emisarios, como está escrito en Ezequiel capítulo 37, verso 19, que dice: diles, así dice el Todopoderoso, he aquí tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, los pondré con la vara de Yahudá y las haré una sola vara y serán una en mi mano. Aleluya. Y en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, donde está escrito, dice: y acercándose Yeshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, haciéndoles la inmersión en mi nombre, la Tevilá, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Aleluya. ¿Usted lo lleva con usted? Si anda con usted el amado Mashiach, procuremos que ande con nosotros. No entristezcamos al Ruach HaKodesh de Mashiach. Por nuestro bien, por la salvación de nuestras almas, hermanos. Mire lo que dice en Hechos capítulo 24, verso 14. Está escrito también. Dice: pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Elohim de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la Torá y que está escrito en los profetas. Será el momento de la reunificación de las dos casas de Israel, hermanos. La palabra traducida como vestido en la profecía de Zacarías es sumamente interesante. Es la palabra kanaf, que significa ala, extremo, orla, esquina. Es la misma palabra que es usada para introducir el uso de los flecos, los zikzin, ¿sí?, en los bordes, literalmente en las 4 esquinas de los mantos de los hijos de Israel, como está escrito en Números capítulo 15, verso 37 al 41. Ahí habla de los zikzin. También habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flequillos zikzin en los bordes, canfei, esquinas de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco zikzin de cada borde, canaf, esquina, un cordón azul, el azul tejelet, y os servirá de flecos, zikzilló. Pero que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Todopoderoso, a fin de que los cumpláis y no cegáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis kadosh a vuestro Elohim.
Yo soy Yahweh, Baruch Hashem, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Misraim para ser vuestro Elohim. Yo soy Yahweh, Baruch Hashem, vuestro Elohim. Así que aquí nos dice muchas cosas. Primero tiene que hacer la Brit Milá para poder usar los Siksiyot, los flecos, el Talit Gadol, Talit Katán, ¿sí? Que es donde van amarrados los flecos, las borlas, ¿sí? Los Siksi. Para cuando usted usa eso, usted ya tuvo que haber circuncidado su corazón, porque si no circuncida el corazón, usted no puede cumplir ninguna misma. Así de simple. Circuncida el corazón y después el Ruach HaKodesh lo va a guiar a toda verdad y toda justicia y va a empezar a caminar en Torah. Va a empezar a cumplir los mismos de Yahweh. Y cada que usted se pone esa prenda, se va a acordar cuando usted los mire. Se va a acordar y así va a empezar a cumplir los mandamientos del Todopoderoso. Dice que por los ojos nos prostituyemos, porque por los ojos entra el pecado, hermanos. También dice en las 4 esquinas de los mantos de un judío practicante de la Torá. ¿Y quién es un verdadero judío? Todo aquel que cree en Mashiach. ¿Sí? Están colgando los flecos, los Siksi, que hacen memoria de todos los mandamientos, los 613. Los mandamientos del Todopoderoso, para que sean cumplidos. Estos flecos representan la obediencia, hermanos, de todos los 613 mandamientos que el Todopoderoso dio a Israel por medio de Moshe. Y el Mashiach, así que aquí vemos una vuelta a casa de las 10 tribus asimiladas entre las naciones, lo cual también incluye una disposición para someterse a las instrucciones y la práctica de un judío que camina con el Todopoderoso y obedecer los mandamientos del Todopoderoso, todos por Moshe para las 12 tribus. Aleluya. Como los 11 hermanos de José vinieron a Misraim durante los 7 años de sequía, así las 12 tribus de Israel serán unificadas durante el último tiempo de tribulación. En Revelaciones capítulo 7 se habla de la restauración de las 12 tribus de Israel. En los primeros 8 versos, estos israelitas pasarán por los 7 años de tribulación y saldrán victoriosos. Aleluya. Luego a partir del verso 9, Johanán puede ver con sus propios ojos una gran multitud que nadie puede contar de todas las naciones. Para que vean, no solamente se va a hablar hebreo, muchas lenguas. Tribus, pueblos y lenguas. En el verso 14 aprendemos que esta gran multitud de gentiles son los que salen de la gran tribulación. Gentiles, porque ya para entonces ya van a abrazar la Torah. Al mirar los bombazos y pestes, etcétera, etcétera, lo que se va a venir. ¿Sí? Pero todavía va a haber unos ahí que no van a querer nada, que aunque sientan el dolor, pero no van a querer nada. Esto nos enseña que la gran cosecha, hermanos, para el reino de la mayor parte de la humanidad será durante los últimos años antes de la segunda venida de Mashiach. ¿Sí? Bueno, continuamos en el 41-38 de Bereshit. Dice, entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Ruach de Elohim? Notes, hermanos, el Ruach de Elohim está en el ungido Ben Yosé, Mashiach, más que en ninguna otra persona.
Él tiene la plenitud del Ruaj, del Todopoderoso. Como está escrito en Isaías capítulo 11, verso 1 y verso 2, que dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Ruaj del Todopoderoso, Ruaj de sabiduría, Ruaj de inteligencia, Ruaj de consejo, Ruaj de poder, Ruaj de conocimiento, Ruaj de temor del Todopoderoso. Aleluya. En Isaías y Esayahu capítulo 61, verso 1 al 2 está escrito: el Ruaj del Adón, el Shaddai, está sobre mí, porque me ha ungido el Todopoderoso para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los aquebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ahí tiene, mire. Si usted no tiene a Mashiach, clame a Él. ¿Sí? Porque Él le va a traer las buenas nuevas a los afligidos. Usted está afligido, usted está afligida, confía en Mashiach. También a los aquebrantados de corazón, allí va a estar Mashiach. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Para proclamar libertad a los cautivos. Fíjese, si está cautivo. Y liberación a los prisioneros. Si usted y yo o alguien está prisionero en el pecado, Él lo puede liberar. En Matillahu capítulo 3, verso 16 está escrito que dice: después de ser sumergido, Yahshua salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio el Ruaj de Elohim que descendía como una paloma y venía sobre él. Aleluya. En Lucas capítulo 4, verso 16 al 21 está escrito también, que dice: llegó de Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Cuándo? En el cuarto mandamiento, día de Shabbat. Y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Ruaj del Adón está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la Besorá a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Adón. Aleluya. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Aleluya. En Yohanan capítulo 3, verso 34 está escrito. Dice: porque aquel a quien Elohim ha enviado habla las palabras de Elohim, pues él da el Ruaj sin medida. Aleluya. La palabra Mashiach significa ungido con aceite y indica que el Ruaj del Adón, del Todopoderoso, el Shaddai, ha venido sobre un hombre para que pueda realizar una misión específica. Así también un hombre puede cambiar el mundo, hermanos, ¿sí? Por eso el poder de las palabras, el poder de la meditación íntimamente con Mashiach, con el Ruach HaKodesh, un hombre puede cambiar el mundo. Pero cuando no practicamos nada, hermanos, no podemos cambiar ni siquiera nada, ni de nuestro interior, menos al mundo. Ánimo. En el 41 de Bereshit, verso 40, dice: tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Aleluya. Esta es una ilustración, una alusión clara en cuanto a la relación de entre el Hijo y el Padre Celestial, hermanos.
El Padre le ha dado autoridad para gobernar su casa. Así también el Abba Mashiach. Pero es una autoridad delegada, no suplantada. El Padre sigue siendo el mayor, como está escrito en Yohanan capítulo 14, verso 28. El Padre es mayor que yo. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 27 al 28. Dice, porque Elohim ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo y en todos. Aleluya. Todo mi pueblo obedecerá sus órdenes. El que no obedece a Mashiach y Yeshua tampoco le hace caso al Padre, como está escrito en Yohanan capítulo 3, verso 35 al 36, que dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. Aleluya. 41 de Bereshit dice, Faraón dijo también a Yosef, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Misraim. Como Misraim simboliza el mundo entero, hermanos, el Mashiach gobernará sobre todo el mundo, como está escrito en Hebreos capítulo 2, verso 8. Dice, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Hermanos, no solamente el mundo material está sujeto a Mashiach, sino todo lo invisible, también como está escrito en Matillahu capítulo 28, verso 18. Dice, y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y 1 de Pedro capítulo 3, verso 22 está escrito, quien está a la diestra de Elohim, habiendo subido al cielo después de que le había sido sometidos Malachim, autoridades y potestades. Y en Efesios capítulo 1, verso 19 al 23 está escrito, dice, la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Mashiach cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de los principados, autoridad, poder y dominio, y de todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Quejilá, lo cual es cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Aleluya. 41-42 de Bereshit dice, y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de Yosef, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. El anillo, hermanos, implica autoridad para actuar en el nombre del rey. Ahora Yosef podía sellar documentos usando el nombre de Faraón. Recibió el nombre que estaba sobre todo nombre de ese mundo. Lo mismo pasó con Yeshua, nuestro Mashiach, que recibió el nombre que es sobre todo nombre. Como Yosef no se llamaba Faraón, pero podía actuar en ese nombre y sellar en ese nombre. Así Yeshua no tiene el nombre de Yuhei Bajei Baruch Hashem en sí mismo, sino lo ha recibido del Padre para gobernar por medio de él.
como está escrito en Filipenses capítulo 2, verso 9, que dice: por lo tanto, Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Notes, hermanos, la palabra griega que ha sido traducida como confirió es charizomai, que viene del harish, que significa gracia, gratis. De esto aprendemos que Yeshua recibió ese nombre porque había recibido gracia, como un regalo. También implica que él no tenía ese nombre en sí mismo, sino que es el nombre del Padre delegado al Hijo. La palabra lino, el lino es usado de una manera especial en la boda del Todopoderoso. En el Mishkan, ¿sí?, todos los Kohanim del Todopoderoso vestían de lino. Los Malachim del Todopoderoso se visten de lino. En Ezequiel capítulo 9, verso 2 y verso 11, Daniel 10, verso 5 y Revelaciones capítulo 15, verso 6. El sumo Cohen tenía que vestirse de ropas de lino, especialmente preparadas para el día de la expiación de Yom HaKippurim, en Levíticos capítulo 16. Cuando Yeshua fue sepultado, fue envuelto en un lienzo de lino. Matías capítulo 27, verso 59. El lino está relacionado con la resurrección de Mashiach, según Yohanan capítulo 20, versos 5 al 7. Al ser resucitado fue vestido con el nuevo cuerpo y también recibió un manto de lino que llega hasta los pies, como está escrito en Revelaciones capítulo 1, verso 3. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aleluya. Notes, hermanos, la novia de Mashiach será vestida de lino fino, que representa las obras de justicia en obediencia a los mandamientos que ha practicado, como está escrito en Revelaciones capítulo 19, verso 8. Dice: y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los Kadoshim son el lino fino. Aleluya. En el 41-43 de Bereshit dice: lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él a Arej, y lo puso sobre toda la tierra de Misraín. Según Rashi, Abre viene de dos palabras: Af, padre, y Ref, rey. Aunque la palabra Af significa padre, en ciertos contextos su sentido es consejero o amigo principal. En el 45:8, Yosef dice de sí mismo que Elohim lo ha hecho. Ab, padre, del Paró, de Faraón. Según el Rabí Yossi ben Durmashkin, citado por Rashi, Afrej está relacionado con Birkayim, rodillas, y por lo tanto debe entenderse como una orden de doblar rodilla delante de él. ¿Sí? Cuando el pueblo reconocía la nueva posición de José y doblaba la rodilla ante él, estaba aceptando la autoridad del que le puso en ese puesto. El rey de Misraín fue Paró, que ordenó al pueblo doblarse ante Yosef. De la misma manera, el Padre ha ordenado al mundo que se incline ante Yeshua, para así reconocer que su autoridad ha sido delegada. Pero si hay adoración al Hijo como si fuera el Padre, hay confusión.
El Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. Que quede claro. En Revelaciones capítulo 5, verso 8 está escrito. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahí está, Mashiach. En Isaías 45, verso 23 está escrito. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí, el Padre, se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Aleluya. En Romanos capítulo 14, verso 11 está escrito, que dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Todopoderoso, que ante mí, se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Elohim. Eja. Aleluya. Filipenses capítulo 2, verso 10 al 11 está escrito. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Adón para la gloria de Elohim Padre. Eja. Aleluya. El que no se inclinaba ante José no estaba sujeto a Faraón, que lo había ordenado. De la misma manera, el que no se inclina ante Yeshua y le reconoce como Adón, no está obedeciendo al Abba, que lo ha ordenado, como está escrito en Yohanan, capítulo 5, verso 23, que dice, para que todos oren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aleluya. En primera de Yohanan, capítulo 5, verso 9 al 12, está escrito. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim, porque este es el testimonio de Elohim, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim ha hecho a Elohim mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Elohim. Ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Aleluya. Más claro ni hablar. 41-45 de Bereshit dice, y Faraón llamó a José por el nombre de Sagna Panea, y le dio por mujer a Osna, hija de Potifar, Cohen, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Midian. ¿Sí? Cuando José fue reconocido como Adón, como Señor, en el mundo gentil, le cambiaron su nombre hebreo en un nombre gentil. De la misma manera, hermanos, el mundo gentil cambió el nombre de Yeshua HaMashiach por un nombre griego, Jesucristo. ¿Sí? Según Rashi Flavio Josefo, el nombre Sanapanea significa revelador de misterios. Sanaj podría derivar de la raíz Safán, que significa esconder, ocultar. La Septuaginta, la versión Kotá, tradujo este nombre como Salvador del mundo. ¿Sí? Según Rashi, Potifar es el mismo que Potifar, la palabra hebrea traducida como Cohen, sacerdote, también puede ser entendida como príncipe, como en el caso de los hijos del rey David, en 2 de Samuel, capítulo 8, verso 18, y Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 17. ¿Sí?
Ahí para que lo lea cuando tenga tiempecito. Mire lo que dice, sigue diciendo en el capítulo 41, verso 46 de Bereshit. José tenía 30 años cuando se presentó ante Paró, rey de Misraim. Notes, hermanos, de la misma manera el hijo de José tenía 30 años cuando empezó su ministerio público, según Lucas capítulo 3, verso 23, donde está escrito. Y cuando comenzó su ministerio, Yeshua mismo tenía unos 30 años. Aleluya. 41, verso 49 de Bereshit dice, así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Esto simboliza, hermanos, la gran cosecha de almas que van a ser cosechadas por Mashiach Yeshua en el mundo gentil, como está escrito en Revelaciones capítulo 7, versos 9 al 10. Mire lo que dice. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. En Revelaciones capítulo 14, verso 14 al 16 está escrito, mire lo que dice. Y miré y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro malaj, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Aleluya. Como la arena del mar. Hace referencia a los hijos de Jacob en el capítulo 32, verso 12. Que se mezclaron entre todas las naciones de la tierra, hermanos. Ellos serán cosechados por el hijo de José en los últimos tiempos y reunidos en las quejilá mesiánicas, en las ciudades de los gentiles por todo el Olán, por todo el mundo. ¿Sí? El capítulo 41, versos 51 y 52 dice, y al primogénito José le puso el nombre de Manashe, porque dijo, Elohim me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Elohim me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Los dos hijos de José, hermanos, que luego serían adaptados como hijos de Israel, nacieron por una mujer no israelita y fueron criados en el mundo gentil, pero con una educación hebrea. Fíjese muy bien, aquí hay un secreto, cómo debe de criar uno de nuestros hijos. De la misma manera, el hijo de Joseph tiene hijos nacidos en el mundo gentil, que serán reconocidos por Israel en los últimos tiempos. Eso es usted y yo. En el nombre de Manashe viene de la raíz Nasha, que significa olvidar. Efraín es la forma dual masculino de Efrat, que significa montón de ascuas, fertilidad. Los hijos de Joseph representan los gentiles que han tenido la experiencia real de un nuevo nacimiento por medio de Yeshua ben Yosef. El primer hijo Manashe tiene que ver con el olvido de dos cosas, la fatiga y la casa de Israel. El segundo es Efraín, tiene que ver con multiplicación, ¿sí? Multiplicación.
Sus nombres, hermanos, representan exactamente lo que ha pasado en la historia del cristianismo, donde está la mayoría de los gentiles que han nacido por el Ruach de Mashiach. Primero se olvidaron de las persecuciones romanas que sufrieron por su fe judía y luego se olvidaron de Israel y la Torá. Efraín representa los avivamientos evangélicos de este tiempo que predican el mensaje de la salvación por medio de la muerte y resurrección de Mashiach Yeshua. Aunque lo llamen así, sino con un nombre griego finalmente, Efraín será puesto por encima de Manashe. Y ambos serán piezas claves en el plan de la resurrección del pueblo de Israel. Génesis 48. Pero continuamos aquí en el 41:55. Dice, id a José y haced lo que él os diga. Ahí los está mandando Paró. Vemos cómo el rey está enviando a la gente al que ha recibido la autoridad delegada. De la misma manera sucede cuando el padre lleva a las personas, al hijo. Como está escrito en Yohanan capítulo 6, verso 44 al 45, que dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Abba, el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Elohim. Todo el que ha oído, ha aprendido del Padre, viene a mí. Como está en Matillahu capítulo 11, verso 27, está escrito. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aleluya. Así que espero que esté recibiendo esa revelación. Y Yeshua respondiendo le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Joná, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso está en Matillahu capítulo 16, verso 17. Así como el faraón ordenó al pueblo obedecer a Yosef, el Padre ordenó con una voz audible que obedecieran a Yeshua, según está escrito en Matillahu, capítulo 17, verso 5. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido el oír. La pregunta surge, hermanos, ¿es posible ir directamente al Padre sin pasar por Yeshua? Este texto nos muestra que cuando hay una delegación de autoridad, no se puede saltar por encima. De la misma manera, el Padre ha delegado todo a su Hijo y no se puede saltar por encima de él para llegar al Padre, como está escrito en Yohanan capítulo 14, verso 6. Yeshua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Aleluya. Este mensaje, hermanos, no fue dado delante de gentiles, sino delante de judíos. Ningún judío llega al Padre si no es por Mashiach, cuyo nombre es Yeshua. Está escrito en Yohanan capítulo 17, verso 2, dice, por cuanto le distes autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. En este contexto, hermanos, el pueblo necesitaba pan y Faraón dijo, id a José y haced lo que él os diga. En Yohanan capítulo 2, verso 5, el pueblo necesitaba vino y la madre de Yeshua dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga.
Encontramos aquí los dos ingredientes más importantes de las celebraciones judías, pan y vino. Sin embargo, en Shabbat primero se toma el vino y luego el pan. Pero en estas escrituras aparece primero el pan y luego el vino. En Bereshit, capítulo 14, verso 18, esto nos lleva a pensar en la mesa del Adón, donde primero se da el pan como recuerdo de su cuerpo y luego el vino como recuerdo de su sangre, según está escrito en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Adón lo mismo que os he enseñado, que el Adón Yahshua, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Adón proclamáis hasta que Él venga. Aleluya. Bereshit, capítulo 41, verso 57, dice: y de todos los países venían a Misraín para comprar grano a Yosef, porque el hambre era severa en toda la tierra. De la misma manera vendrán gentiles todos los países a recibir el pan de vida durante los 7 años de tribulación. Mashiach es el Salvador de todos los gentiles. Eres el pan de vida, como está escrito en Yohanan, capítulo 6, verso 35. En Yohanan, capítulo 6, verso 35, dice: Yahshua les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. No tendrá sed.